Ok, pues vamos a empezar con el primer revisando configuraciones de PC que ha puesto antes Drow en los comentarios del chat en directo, y el comentario dice lo siguiente: estoy mirando un Core Ultra 7 265K con una MSI MPG Z890H Ti Wi-Fi con un cooler Thermaltake TH280V2, GB Aero OC RTX 4060 Ti de 16 GB y Corsair de 64 GB, que bueno, no me has puesto frecuencia y latencia. MSI Spatium M570 de 2 TB, Asus ROG Loki 750 vatios, que estas fuentes suelen ser muy caras. Me faltó la caja Thermaltake CTC 750 con 3 ventiladores de 140 milímetros, y eso es todo lo que tenía ojeado con el presupuesto que puse antes. Gracias por toda la ayuda. Y aquí tenemos el presupuesto que comentaba Drow, que es el presupuesto con el 265K, TH280 de Thermaltake, Z890 HTI Wi-Fi, 64 GB a 6400 MHz CL32, que es lo que me ha confirmado Drow en el directo, SSD M570 HS de 2 TB, PCI Express 5.0, 4060 Ti de 16 GB blanca que cuesta 625 €, Thermaltake CTE C750 RGB por 182 €, Asus ROG Loki de 750 vatios 80 Plus Platinum SFX por 200 €, 3 ventiladores de Thermaltake de 140 milímetros por 63 € y un monitor Asus ROG Strix XG49VQ de 49 pulgadas 1080p 144 Hz, que no es OLED, es un monitor VA, y nos estamos gastando 3.369 €. Evidentemente, con este precio se puede montar un ordenador muchísimo más optimizado, sobre todo para tareas de productividad y para gaming, que es lo que busca Drow. Entonces vamos a ir paso a paso montando un presupuesto que desde mi punto de vista va a ser muchísimo mejor, teniendo en cuenta que aquí tenemos un monitor de 700 €, por lo que realmente el ordenador es más barato que este total, pero lo tendremos en cuenta para el presupuesto total de 3.400 € aproximadamente. Intentaremos coger algo muchísimo más potente por el mismo precio o hasta incluso menos, que seguramente será bastante posible. Y ahora vamos a seleccionar el procesador, que vamos a seleccionar un procesador que es muy bueno, de la plataforma AM5, tanto para gaming como para tareas de productividad. Y sin ningún tipo de duda, si queremos un buen procesador tanto para gaming como para tareas de productividad, tenemos el 7950X, que lo tenemos justo por debajo de los 500 €. Es un procesador de 16 núcleos y 32 hilos que nos va a dar un rendimiento en tareas de productividad buenísimo. Si nos fijamos en la review de Tech Power Up del 9900X, nos da en Cinebench 2024 una puntuación de 1829 puntos. Sin embargo, el 7950X lo tenemos por encima, por 2142 puntos. ¿Esto qué quiere decir? Que tiene un rendimiento buenísimo para cualquier tipo de tarea de productividad. Además, si nos fijamos en el rendimiento en 1440p, que aunque el monitor que haya seleccionado Drow sea 1080p, lo vamos a cambiar a 1440p, vemos que el rendimiento en gaming también es un rendimiento muy bueno. Tenemos el 9900X al 100%, 7950X al 100,3% y el 7800X3D, que es el segundo mejor procesador para gaming, solo un 5% por encima. Evidentemente, a mayor resolución, mayor importancia coge la GPU y menor la CPU. Así que un procesador como el 7950X evidentemente es un procesador de gama alta, por lo que para jugar también va a ser un procesador muy bueno. Lo que sí que tendremos en cuenta lo que es el consumo del procesador. El 9900X, que utiliza la arquitectura Zen 5, es una arquitectura aún más eficiente que Zen 4 y el procesador consume alrededor de los 173 vatios. Sin embargo, el 7950X consume 260 vatios. Es un consumo bastante más elevado, pero yo sinceramente pagaría la diferencia por un poquito más de rendimiento, teniendo en cuenta que el 9900X está más o menos al mismo precio y ofrece un rendimiento peor tanto en tareas de productividad como en gaming, aunque sea prácticamente el mismo. Entonces, aunque el consumo sea más alto en tareas de productividad de hasta 260 vatios, yo de todas formas me quedaría con este. Siempre podemos de cara a futuro hacer un pequeño undervolt al procesador si no necesitamos que consuma tanto, pero de todas formas yo sinceramente creo que el 7950X para tareas de productividad y para gaming es un procesador perfecto, sobre todo teniendo en cuenta que es para la gama alta, con un presupuesto de hasta 3.400 €. Y si nos fijamos en gaming, pues el consumo es bastante pequeño. Tenemos al 9900X en un consumo de 100 vatios y al 7900X en 116 vatios, por lo que si la gran mayoría de tiempo estamos jugando, este procesador no va a consumir muchísimo. Así que el 7950X creo que es la elección más sensata
sensata dentro de un presupuesto de la gama alta para gaming y para tareas de productividad. Así que por justo debajo de los 500 euros va a ser el procesador seleccionado. De disipador del procesador voy a seleccionar el Arctic Liquid Freezer 3 de 360 milímetros. Ya sabéis que es un disipador que a mí me gusta muchísimo, aunque siempre digo que en el caso de que se pueda poner un disipador por aire es mejor poner un disipador por aire, pero hemos visto que el 7950X es un disipador que consume bastante, las temperaturas también son bastante elevadas evidentemente, por lo que una líquida va a ayudar bastante a mantener mejor las temperaturas a raya. Y ahora mismo tenemos el disipador blanco por 95 euros, respetando la elección de un PC todo blanco de Draw, así que yo creo que es la elección más sensata. De placa base voy a seleccionar la Gigabyte X870 Aorus Elite Wi-Fi 7 Ice, también para respetar que sea todo de color blanco, y la tenemos por 322 euros. De esta placa base, si nos fijamos en la parte trasera, tenemos muchísima conectividad. Tenemos Wi-Fi 7, el botón para actualizar la BIOS directamente, sin necesidad de tener la RAM o el procesador instalados. Tenemos 4 USBs 2.0, 6 USBs 3.2 y 2 USBs 4.0 de tipo C. También tenemos audio óptico y 2,5 GB de Ethernet. Y si nos fijamos en el resto de características de esta placa, tenemos 8000 megatransfers de memoria máxima con un máximo de 256 GB. Evidentemente permite el perfil Expo y tenemos PCI Express 5.0 para la tarjeta gráfica. Y también tenemos 3 conectores M.2 que son PCI Express 5.0 y también tenemos otro conector más M.2 que es 4.0, por lo que tenemos espacio de sobras para conectar M.2. Tenemos de códec de audio el ALC 1220, audio óptico y después lo comentado, 2,5 GB de Ethernet, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, así que esta placa en términos de conectividad está muy bien. Después de memoria RAM, evidentemente el kit que ya había seleccionado es perfecto, 6400 MHz, latencia cache de 32, 64 GB, así que este kit ya está perfecto. De almacenamiento también voy a mantener el mismo, que sería el Spatium M570HS, que es PCI Express 5.0 de 4 carriles y 2 TB. Si nos fijamos en las características de este M.2, tiene velocidades de lectura y escritura secuencial de hasta 10.000 MB por segundo, lo que es una velocidad exagerada, que es muy complicado que alguien realmente le saque provecho, pero de cara a futuro, si el presupuesto lo permite, está perfecto. Después de tarjeta gráfica, escogería una GPU como la 4080 Super. Sin embargo, el ensamble más barato que tenemos ahora mismo blanco vale 1.400 euros. Esto evidentemente es por la falta de stock, a la espera de tener las nuevas RTX 5000 y la 9070 XT. Sinceramente, yo esta tarjeta gráfica por 1.400 euros es bastante complicado recomendarla, sobre todo por el simple hecho de ser blanca. Entonces aquí tal vez lo que tiene más sentido es esperar a los ensambles blancos de GPUs como por ejemplo la 5070 Ti, que todavía no sabemos cuál va a ser el rendimiento exacto que van a tener, pero seguramente estarán bastante a la par que la 4080 Super. Así que en el caso de que haya una 5070 Ti con un ensamble blanco que esté más barato que esta, será evidentemente una mejor elección. Así que el tema de la GPU, lo mejor sería esperar. Yo no he seleccionado la gráfica, que como vemos está muy cara, estamos muy cerca ya del total de 3.400 euros sin haber seleccionado todavía el monitor. Así que evidentemente esta gráfica por 1.400 euros no sería una opción recomendable. Lo suyo sería esperar a la 5070 Ti a ver si encontramos un ensamble blanco que esté sobre los 1.100 euros. Pero pagar 1.500 euros por una 4080 Super solo por el hecho de ser blanca tal vez no es lo que tiene más sentido. De gabinete para este presupuesto evidentemente me voy a quedar con la Lancool 216 RGB. Viene con dos ventiladores de 160 milímetros en la parte delantera a RGB y uno en la parte trasera de 140 milímetros. Además, como hemos puesto un radiador de 360 milímetros, ya tendremos todos los espacios ocupados de ventiladores, por lo que el flujo de aire en este gabinete será muy bueno. Además, es un gabinete bastante grande con el que van a caber todos nuestros componentes sin mucho problema y lo tenemos por solo 95 euros. Es un gabinete que calidad-precio es muchísimo mejor. Y como veis, ahora toca seleccionar la fuente de alimentación. Según PC Power Picker nos da un consumo estimado de 647 vatios, teniendo en cuenta que aquí el 7950X lo pone como 170 vatios, mientras que en la review de Tech Power Up hemos visto 260 vatios. Así que yo voy a intentar ser un poquito más precavido y teniendo en cuenta que es un PC de la gama alta, voy a ir como mínimo a una fuente de 1000 vatios. Recomiendo la Be Quiet Pure Power 12M, que es una fuente full modular 80 Plus Gold, y tenemos dos modelos, el de 1000 vatios y el de 1200 vatios, que la diferencia de precio es muy pequeña. Realmente, si tenemos en cuenta la eficiencia energética, la de 1000 vatios sería la más eficiente, pero por 20 euritos más ya nos aseguramos, sobre todo de cara a futuro, teniendo un PC
PC de la gama alta si queremos actualizar a GPUs como por ejemplo la 5090, que ya sabemos que es una GPU que va a consumir muchísimo. Así que yo creo que por 20 euritos más tiene más sentido coger la de 1200 vatios. Y como veis, una vez he seleccionado el monitor que yo sí que recomendaría, que sería el Samsung Odyssey G9, que es un monitor OLED de 49 pulgadas, 1440p y 240 Hz, que este monitor es bastante caro y nos vamos a 4.300 euros. Evidentemente nos estamos pasando muchísimo de presupuesto y esto sobre todo tiene que ver por el tema de la tarjeta gráfica, lo que os he comentado antes. Es muy difícil de predecir cuál va a ser el precio de las GPUs blancas, sobre todo de la nueva generación, de las RTX 5000 y de la RX 9070 XT. En el momento en el que salgan esas tarjetas gráficas y veamos los precios, entonces ahí sí que más o menos podemos moldear, pero hoy en día bastante complicado. Entonces ahora voy a recortar en los componentes que en este presupuesto yo recortaría para bajar bastante el precio sin perder rendimiento, intentando mantener el procesador y la tarjeta gráfica. Y lo primero sería recortar la memoria de 64 a 32 GB. Realmente para un PC gaming 32 GB ya es más que suficiente. 64 GB sobre todo lo recomendaría si vas a tener un PC sobre todo muy enfocado a tareas de productividad con edición de vídeo en 4K, en 8K, donde necesites muchísima memoria RAM. Pero para un PC gaming lo más estándar y lo más suficiente son 32 GB. Así que este kit de Lexar a 6400 MHz con latencia CAS de 32 para mantener la velocidad y latencia cuesta 123 euros, lo que aquí ya recortamos bastante presupuesto. Y después el almacenamiento M.2 es otro de los componentes que se nos está llevando bastante presupuesto, así que intentaría recortarlo a un componente como el Kingston NV3, que es bastante bueno, PCI Express 4.0 por solo 120 euros. Si nos fijamos en los detalles de este M.2, sí que tiene velocidades en comparación con el PCI Express 5.0 bastante más lentas, de 6000 MB por segundo y 5000 MB por segundo, pero esto siendo realistas ya es más que suficiente para la gran mayoría de personas. Realmente hay muy poca gente que se beneficie de las velocidades de PCI Express 5.0, así que lo que tiene más sentido en términos de calidad-precio es coger un M.2 PCI Express 4.0. Y con esto ya teníamos el presupuesto terminado, evidentemente con un sobrecoste de 400 euros. En directo, Drow me ha comentado que su presupuesto máximo es de 3.600 euros, entonces nos estamos pasando por 400 euros, pero aquí el mayor problema evidentemente es la tarjeta gráfica. Sí que podríamos coger una 4070 Ti Super blanca que vale 1000 euros, pero es que pagar 3.400 euros por una 4070 Ti Super no creo que tenga sentido. Aquí tenemos dos opciones. La primera, comprar una gráfica negra, teniendo en cuenta que daría bastante el pego, teniendo en cuenta que todo el resto de componentes son blancos, o si no, esperar a las nuevas tarjetas gráficas, ver cuál es el precio que tienen, entonces mientras estamos esperando a las gráficas, intentar amasar un poquito más de dinero para poder comprar esa GPU blanca en el caso de que sea bastante cara. Si aquí tuviéramos que recortar algo de estos componentes, tal vez sería el procesador del 7950X al 7900X, que este procesador, el 7900X, cuesta cerca de 100 euros menos respecto al 7950X. Evidentemente no tiene el mismo rendimiento que el 7950X, pero ya será un procesador más que suficiente para la gran mayoría de tareas sin ningún tipo de problema. Así que en el caso de que queramos recortar algún componente más, entonces ya tiraría al procesador, intentar bajarlo un poquito. Pero yo dejaría este presupuesto así, teniendo en cuenta que hemos mejorado una barbaridad el rendimiento en tareas de productividad y en gaming, pasando de una 4060 Ti a una 4080 Super, o a la tarjeta gráfica de las RTX 5000 o RX 9000 equivalente, que lo más seguro es que tengan un rendimiento muy superior a la 4060 Ti. También hemos pasado de un monitor 1080p con tecnología VA a un monitor 1440p de 240 Hz y con tecnología QD OLED, por lo que la calidad de imagen será muchísimo mejor. Lo que sí que es cierto es que hemos recortado en memoria y en almacenamiento, pero hemos invertido el dinero en lo que yo considero que es lo más importante, que es el combo de procesador y tarjeta gráfica. Así que esta sería la configuración que yo compraría en vez de la anterior. Un procesador bastante potente, con una muy buena placa base y disipador, memoria 32 GB que ya es suficiente para la gran mayoría de personas, un buen M.2 con velocidades más que suficientes para la gran mayoría, una muy potente tarjeta gráfica porque al final lo que nos importa es jugar a los máximos FPS posibles en la calidad que queramos, con un gabinete muy bueno en términos de calidad-precio que también ofrece un flujo de aire excelente para mantener todos nuestros componentes bien fresquitos, una fuente de alimentación muy superior de 1200 vatios y sobre todo el cambio de monitor, que pasamos de 1080p a 1440p, de 144 Hz a 240 Hz y
pasamos de tecnología VA a tecnología QD OLED, por lo que la elección del monitor, este monitor es muchísimo mejor que el anterior. Así que este sería el presupuesto actualizado, teniendo en cuenta lo dicho, la tarjeta gráfica, que habrá que ver los precios de la nueva generación.